Xochitl, muchas gracias, amigos. Bueno, pues prepárese para una entrevista sumamente interesante. Estoy seguro que en ella usted encontrará muchas de las respuestas que tenía en preguntas. Bueno, ¿por qué pasa esto en mi ciudad? ¿Por qué sucede aquello? Hoy vamos a platicar sobre los derechos de las personas, los derechos humanos. Hay un organismo que se encarga de la vigilancia de estos. Pero para vigilar algo, primero se tiene que establecer qué es lo correcto y lo no correcto. Por eso hoy vamos a platicar con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, y aunque el tema tiene que ver más con los derechos de los incapacitados o discapacitados, vamos a platicar para dar en antecedentes qué es la Comisión de Derechos Humanos, quién la paga, de dónde saca recursos, cuáles son sus alcances, quiénes están sujetos a sus comentarios, es una autoridad. Todo esto lo vamos a platicar rápida y brevemente con Melba. ¿Cómo estás, Melba? Un placer tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias. Muy buenos días. Platícanos, por favor, ¿qué es la Comisión de los Derechos Humanos? La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California es un instrumento de justicia de nuestra Constitución. Es un organismo público autónomo, es un organismo, una institución, una autoridad del Estado, más no del gobierno, que tiene como objetivos la promoción, la defensa y la supervisión de los derechos humanos en el estado de Baja California. La Constitución marca muy claro, nuestra Carta Magna, las obligaciones que tienen las autoridades de gobierno de garantizar los derechos humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene la tarea de supervisar que los gobiernos garanticen los derechos humanos desde el ámbito de nuestras facultades institucionales, lo que confiere el artículo 102 constitucional en esto de la autonomía de gestión y lo que dice la propia ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La Comisión es la institución de defensa, la Defensoría del Pueblo de Baja California en temas de derechos humanos. Esta institución como comisión estatal surgió el 1 de junio del 2015, anteriormente era la Procuraduría de Derechos Humanos y Atención Ciudadana o la PDH. A partir del 1 de junio del 2015 surge la Comisión Estatal, hay un acuerdo en el Congreso del Estado en donde se decide cambiar la PDH, que deje de existir para que nazca la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Trabajamos en tres grandes áreas. En la parte medular del trabajo de la Comisión Estatal es la defensa de los derechos humanos, la protección a través de la investigación de presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por acción o por omisión de servidores públicos, ¿sí? Solo de servidores públicos. Quisiera yo entender entonces, para ir resumiendo, finalmente el recurso se recibe del Estado, los dineros para operar, pero es libre y autónoma, es decir, la misma comisión puede actuar y observar y señalar malos procedimientos del mismo que le da los recursos. Así es. Entonces no hay ahí conflicto de intereses en ningún momento. Hay una autonomía de gestión y presupuestal independientemente de que el Congreso asigne el recurso que tendrá el Ejecutivo que otorgar, ¿no? Y en cuanto a los derechos humanos, ¿cuáles son estos y cómo se establecen? ¿Quién determinó hacer esa lista de estos son los derechos humanos? Hay muchos antecedentes desde el año 500 antes de Cristo que podríamos irnos al cilindro de Ciro el Grande, en donde se empieza a escribir los primeros derechos que tienen que ver con la libertad, ¿no? Como un derecho humano. Pero un poco más para acá, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una fortaleza en el entendimiento universal de los derechos humanos a través del surgimiento de la ONU, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, las cartas de derechos que tenemos. Y para México en sí hay un antes y un después para los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas, y esto es a partir de la reforma a nuestra Constitución en junio del 2011, hace 5 años, cuando hay una gran reforma a la Constitución y se amplía el catálogo de derechos que tienen los mexicanos y que tenemos las mexicanas, reconociendo en la misma Constitución que todos y todas tenemos los derechos que están comprendidos en este documento tan importante, pero también en todos los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Más de 100 tratados internacionales en materia de derechos humanos nuestro país ha firmado y ratificado. Entonces se amplía el catálogo de derechos humanos. Pero se estarán preguntando quizás qué son los derechos humanos. Claro. Que es, en términos muy sencillos, hay diferentes conceptualizaciones de los derechos humanos, desde las que tienen que ver con entenderlos como demandas de acción y de abstención por parte del Estado para garantizar la vida digna, hasta entenderlos como derechos humanos son todo aquello que necesita el ser humano para vivir
en condiciones de dignidad, ¿no? Y entonces ya tendríamos que irnos a hablar qué es la dignidad humana, ¿no? Entendida primero la dignidad como ese elemento intrínseco al ser humano, que nadie lo pierde, que independientemente del estatus, de la condición física, de la edad, del color de la piel, del sexo de la persona, tenemos todos y todas igualdad de derechos, ¿no? ¿Dónde se consulta a un ciudadano? ¿Dónde puede consultar cuáles son esa lista de derechos humanos a los cuales tiene, perdonando la redundancia, derechos? Pues si me permites, yo les daría como primera opción consultar la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, que tiene de manera permanente una actualización en cuanto a instrumentos de defensa de derechos humanos en www.derechoshumanosbc.org y bueno, en diferentes páginas estar totalmente al tanto de las novedades en derechos humanos a través, puede ser de los instrumentos nacionales como lo que va determinando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede ser también en las páginas del Senado, en donde vamos entendiendo cuáles son los nuevos tratados que México ratifica en Naciones Unidas, los tratados internacionales de derechos humanos, en las páginas de la ONU, en ONU México, dependiendo de cuáles son las inquietudes en derechos humanos. Hay personas que tienen mucha inquietud en conocer sobre el derecho a un medio ambiente saludable, y existen muchas páginas también, también de organizaciones de sociedad civil internacionales que promueven esa garantía del derecho al medio ambiente saludable. Dependiendo de los derechos humanos son para todos y todas, pero también existen catálogos de derechos específicos para grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, los derechos que son para las personas con discapacidad, que tienen toda una serie de instrumentos de defensa desde el ámbito internacional, nacional y local, es decir, las leyes de Baja California de protección y defensa de estos derechos. Dependiendo de la inquietud del ciudadano o la ciudadana, puede consultar diferentes páginas, pero yo los invito a seguirnos tanto en redes sociales como en la página de internet que tiene la comisión, y de manera cotidiana nosotros estamos publicando información al respecto de los derechos de los baja californianos y las baja californianas, ¿no? Y tomando siempre como antecedente la reforma constitucional que amplía el catálogo de derechos, ¿no? A lo mejor antes, cuando hablábamos de los derechos de las mujeres, pues nos íbamos a consultar lo que hubiera en cuanto a leyes locales. Y por darte un ejemplo, en noviembre pasado todavía el estado de Baja California no tenía una ley de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y fue el último estado en tener ley de igualdad de todo el país. Entonces, si no hubiera existido esta reforma que amplía nuestro catálogo de derechos, probablemente los juzgadores hubieran argumentado un marco menos amplio de derechos para las mujeres en el Estado. Sin embargo, independientemente que nuestro Estado no tenía una ley de igualdad entre hombres y mujeres, teníamos una ley general y teníamos tratados internacionales como la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Vilma, esto se antoja verdaderamente como que una condición ideal, que es lo que buscamos, yo me imagino, con el planteamiento de los derechos para los seres humanos. Pero su concreción, su llevado a la práctica, depende de muchísimos factores y todas las naciones tienen condiciones diferentes, me imagino yo. En nuestro caso, por ejemplo, la comisión, ¿qué alcances tiene? Yo quisiera saber como ciudadano si realmente es un instrumento que me puede amparar y exigir que se aplique la ley y que se cumplan mis derechos, o es solamente una voz que se alza para señalar a alguien, pero si la autoridad quiere desoír, no pasa nada. La comisión, como te decía, es un instrumento de justicia desde el ámbito no jurisdiccional. Tenemos diferentes... ¿Una justicia moral, entonces? Puede relacionarse con una justicia moral y me adelanto a darte la noticia. La calidad de los pronunciamientos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California ha llevado en gran parte a que todas las recomendaciones que se han hecho y señalamientos que se han hecho a autoridades municipales y estatales en el estado de Baja California en el periodo de existencia de la comisión, todas han sido aceptadas. Es decir, el 100% de los pronunciamientos que ha hecho este órgano de defensa de derechos de los baja californianos y las baja californianas han sido aceptadas. El 100% de las recomendaciones. Y además, el 100% de las recomendaciones presentan más del 50% de avance de cumplimiento. Es decir, no estamos hablando de llamadas a misa, ¿no? Estamos hablando de justicia no jurisdiccional, pero justicia. Es uno de los instrumentos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Voy a poner casos concretos, ¿no? Casos
que tienen que ver con las acciones o las omisiones de servidores públicos, porque es muy importante que la ciudadanía entienda que dentro de las facultades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está el investigar las acciones que vulneran derechos humanos cometidas por servidores públicos municipales o estatales, o también las omisiones, ¿no? Cuando un ciudadano presenta una queja ante la comisión por una vulneración a su derecho a la educación, y voy a referirme a uno de los casos de las recomendaciones en donde un niño presenta la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por una situación de violación al trato digno dentro del aula, ¿no? Estoy hablándote de una recomendación que se emitió a la Secretaría de Educación, el caso de un adolescente en Rosarito, en una escuela estatal pero en Rosarito, en donde el maestro, el prefecto lo toma y le corta el cabello frente a sus compañeros en un acto violento, que lo violenta, y bueno, pues ahí en todo el análisis de las evidencias, en las solicitudes de informes a las autoridades para que nos explicaran por qué sucedió esto, si esto fue verdad o no fue verdad, se comprobó la veracidad de los hechos para empezar, y se hizo el análisis lógico-jurídico que evidenció una violación a derechos humanos, que derivó en un pronunciamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California buscando la justicia para este joven. ¿Qué pedía? Bueno, lo primero, la reparación integral al daño de la víctima, ¿no? Hay una violación al derecho a la educación sin violencia o libre de violencia, que es un derecho humano, que poco se visibiliza, pero que es un derecho humano. Hubo también una violación al derecho al trato digno, ¿no? Entonces se pide la reparación del daño, y lo que pide tanto el niño como la familia es la atención psicológica que continua o sostenida hasta que este niño pueda recuperar el estado emocional en el que se encontraba previo a esta afectación, ¿no? Es un ejemplo que estoy poniendo muy concreto de una de las recomendaciones que se han emitido en temas de salud y en temas de violaciones a derechos humanos de un grupo de la población en una situación en particular, ¿Quién ¿no? se hizo responsable? ¿El prefecto o la escuela? Se hace responsable la Secretaría de Educación en general por ser una acción que violenta derechos humanos dentro de la Secretaría. Y bueno, también se pide, por supuesto, que se investigue si hay o no sanción administrativa para el servidor público de la educación, y que se lleven a cabo una serie de actos de prevención. ¿Para qué? Para que no vuelvan a suceder estas situaciones. Esto es un ejemplo de cómo la comisión busca la reparación del daño a las víctimas, pero también la garantía de no repetición a través de recomendar de manera específica acciones contundentes que prevengan que se continúen repitiendo prácticas que vulneran la dignidad humana. Melba, está muy interesante. ¿Qué te parece si nos permites hacer una pequeña pausa comercial y ahora, regresando de la pausa, entramos de lleno en el tema específico del motivo de la visita hoy? Claro que sí. Los derechos humanos en el caso de las personas con capacidades diferentes. Hacemos la pausa y regresamos. No se mueva, esto es Como Cada Mañana.